Justamente uno de los compañeros agarró y me mandó este de acá, que para mí que resolví mal, así que vamos a estar dando una pincelada y después para continuar, ¿verdad? Entonces, este ejercicio, por ejemplo, decía, se tiene un generador de 18 kV, una línea de transmisión de 230, a través de un banco de transformadores 70 de potencia de cada unidad y reactancia de dispersión del 8%. La línea tiene una longitud de 120 kilómetros y una impedancia de secuencia Z 0,08 y 0,5. A plena carga suministra 130 megavolt con un factor de potencia 0,9 en atraso y una tensión de 220. Entonces, usando una potencia del sistema de 150 de base y 18 kV del lado del generador, hallar la representación en PU, calcular la tensión, la potencia compleja. Entonces, lo primero que me está diciendo es que acá tengo mi transformador, tengo mi trafo acá. Este trafo me da en unidades monofásicas, que aquí coloqué mis unidades monofásicas. Como se aleja bastante a los valores de base, lo más probable es que en los dos lados tenga una conexión estrella. Por eso agarré y le multipliqué con raíz de 3. Luego me sale 18/30 como valores trifásicos. Después también podemos calcular la potencia transversal, lo que luego ya está. Después podemos calcular la potencia trifásica. Tenemos que la potencia monofásica es 70 y la potencia trifásica es de 370, porque o sea, va a ser de 3 por 70, que te da 140. Ahora para el transformador 1, para el transformador no solo teníamos una impedancia de dispersión del 8%. Entonces el 8% debemos de pasar a los valores de base del sistema. O sea que va a ser, esperen un momento, acá te dice, y una tensión de base de 18 kV del lado del generador. O sea que de este lado usas 18 kV de base. Entonces, el 18 kV coincide con este 18 kV, por ende, de este lado va a ser 30 kV. Entonces, para las bases está bien. Entonces, no tenemos que para la corrección de la impedancia de dispersión del tramo no se corrige por tensión, solo se va a corregir por potencia. Vemos que la fórmula era impedancia vieja por potencia nueva dividido potencia vieja. Entonces va a ser, nos debe usar una potencia de base de 150. Entonces, aquí 150 dividido 140. Entonces, esto nos tiene que dar un valor de 0,08 por 150 dividido 140. 0,0 0,085 0,85 7J. Voy a cambiar la calculación de mi calculadora porque no me gusta esta calculación. Este también no me gusta. Sí, ¿cuál era? Voy a probar con ingeniería. Tampoco para este, sí, este. Era flotante, si no me equivoco. Sí, en flotante es que yo suelo usar más la calculadora. Entonces es 0,08
por 150 dividido 140. Dios, el cálculo ahora cometí mal. Sale este valor de acá. Para la impedancia de dispersión. Es potencia nueva, 150. ¿Qué más ya dice? Y potencia vieja, que es 140. Bueno, entonces este es el resultado que le debería ser. Y después tenemos la línea de transmisión, que era 0,08 más otro 0,5. Esto está en kilómetros en este punto de acá. Y nos decía que tenía 120 kilómetros. Longitud 120 kilómetros. Notemos que nosotros necesitamos calcular la z de base en esta parte de ahí. Entonces va a ser 230 al cuadrado y 250 para calcular la z de base. Voy a meter la calculadora también para saber si divide bien o no. 230 al cuadrado dividido 150. No está 352,66, entonces este está bien. Y ahora, si se dan cuenta, yo usé este valor directo, pero yo debo de quitarle el kilómetro. O sea, acá te voy a multiplicar por 120. Entonces es este de acá. Es 1 sobre kilómetro y debo de quitarle el kilómetro. Voy a ver si copié bien también. 0,08 y 0,5. Sí, entonces a este valor de acá le multiplico por 120 para quitarle el kilómetro y le divido por la potencia de base. Entonces esto me tiene que dar el valor de paréntesis 0,08 más 0,5 y por 120 dividido 352,66. Y esto me da un valor de... Yo lo digo que soy un mago por eso llegué a ese resultado. Pero bueno. Esto me da un valor de 0,172, ángulo 80,9. Hay un redondeo. Entonces, este valor acá está bien. Y ahora, yo necesito pasar la carga a PU. Entonces tenemos 130, que no sé qué era el valor de la carga. Acá tenemos 130, factor de potencia 0,8 en atraso. Entonces, para pasar a PU ese valor de ahí, ese está mal. Debo hacer potencia es igual a 130 dividido 150, que es valor real dividido valor de base. Entonces esto me tiene que dar 130 dividido 150. Me da 0,86 PU. Ahí está bien. Este es para la potencia. Y ahora para la tensión. No, este es P. Este es P. Para no confundirnos, este es P. Y ahora para la tensión pues nos decían nosotros que aquí es 220 y en esta zona acá está la bala de la carga que es 230. Entonces debería ser acá 220 dividido 230. 220 dividido 230. Me da 0,956. Este valor está bien.
Entonces, acá tenemos la fórmula, desglosamos la fórmula y este está mal, tiene que ser 0,866. Entonces va a ser 0,866 dividido 0,956 por 0,9. Les da aproximadamente 1,0066 ppU. Entonces, prácticamente la UPU, perdón, la UPU. Ciento dividido 150. 0,866 dividido 0,956 por 0,9. Entonces acá te queda PU y este valor de acá es arcoseno de 0,9, si no me equivoco. Sí, 0,9. Entonces arcoseno de 0,9 es este va a ser igual a 25,84 grados. Y como te dice que está en atraso, le ponemos negativo ahí enfrente. Porque está en atraso. Este valor acá no sé de dónde quité. ¿Qué más era abrimiento en la ahora? Es del 8%. Y el que no me coincide es este valor de acá, que es 0,08 por 150 dividido 140. 0,08 por 140 dividido 150. Ninguno de los dos me coincide, bueno. Pero ese fue un error mío. Entonces debo de calcular la Z total. Entonces este valor de acá vendría a ser 0,0857. 0,0857 cuota. Entonces esa suma total va a ser 0,0857 cuota más 0,172 ángulo 80,9. Me da un valor de 1,027 ángulo 88. Como 48. ¿Qué va a ser acá? Entonces, ahora ya viene esta parte de acá. Y 220 dividido 230 por cuánto. Entonces, esta está bien. 0,956 ángulo 0 está bien. Entonces, esta partecita de acá está mal, porque la impedancia total es de 1,027 ángulo 88,48. Entonces va a ser 0,956 más 1,027 ángulo 88,48 por 1,51 de mal también. Porque esta es la corriente total. La corriente total era que nos dio nosotros 1
ángulo menos 25,34. Recuerden que BG va a ser igual a BR del receptor más Z total por I total. Entonces 0,956 más la Z total 1,2788 y el otro es 1 ángulo menos 25,84. Y eso nos tiene que salir menos 25,64. No es posible que salga esto. Ahí está. Tiene un poquito más de sentido. 1,69 ángulo 32,56. Y esto va a ser 1,69 me da 30,42 kb. Y acá va a ser 1 ángulo 25,84 porque es de la corriente total y total y este es 1,69 ángulo 32,56 que es la tensión. Entonces eso nos tiene que dar un valor de 1,69 ángulo 32,56 por 1 shift este 25,84. Nos da 1,69 ángulo 58,4 y esto en polar y multiplicado por ven que tenemos que multiplicar por la z de base y la z de base es 150 por 150 te da 132,8 más J 215,9. Entonces, así quedaría este ejercicio. No sé si se entendió. ¿Hay alguna consulta? Ninguna consulta, profe. Bueno, lo que sí siguen el procedimiento adecuado, no el que yo hice acá, pero bien. El problema es que muchas veces no tengo el cuero de resolver bien el ejercicio del trabajo, estoy cansado ya. Entonces, me disculpo por eso. Y bueno, a continuación, por ejemplo, probablemente le dejen vaya a ustedes para resolver esto acá. Porque
voy a resolver uno que es un poquito más largo y más difícil, que es este de acá. Entonces, para este de acá sí ya me di el tiempo de resolver, ¿verdad? Entonces, tenemos el esquema acá, que es básico. Tenemos las especificaciones aquí, tenemos las líneas de transmisiones, tenemos también un banco de capacitor que está en esta barra de ahí y nos pide tomando todas las siguientes extensiones, bla, 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 allá la representación por unidad y nos pide hallar la matriz de admitancia que también vamos a utilizar para la siguiente clase. Para la siguiente clase. Y bueno, nos dice que utilizamos una tensión de base de 110 en la barra 2. Acá tenemos la barra 2. Por ende, toda esta zona de acá va a ser una tensión de base de 110 kV. Después 2 y 3 dice, bueno. Y 33 kV en la zona de la barra 1. Para la barra 1 nos dice que este tendría que ser la zona para la barra 1. Esto va a ser toda la zona de la barra 1. No nos dice 33 kV. Porque es de base. La potencia de base del sistema es de 50 megavolt-amperios. Se entiende por qué tomé así la base. O sea, esa parte entienden todos ya. Entonces voy a asumir que sí. Bueno, ahora lo que tendríamos que hacer es hacer la representación por unidad. No sé tampoco, acá está. Acá tenemos las especificaciones de los trafos. Para el trafo 1 me dice que es 33 y 110. 33 del lado de baja y 110 del otro lado. Para el trafo 2 me dice que es 33 y este me dice que es 115. Para el trafo 3 me dice 110 desde este lado, 110 y me dice 33, no, 33, perdón, desde el lado de 33 y acá va a ser 110. Entonces, a simple impresión, yo estoy viendo que cuál es el transformador que no coincide la relación de las bases con la relación de transformación con la relación de las bases con la relación de transformación del transformador. No sé si alguien puede responder para que sea más dinámico. Así a simple vista. Si se dan cuenta, este transformador que tengo acá es 110 desde el lado de donde está pintado en rojo. Este es 33 del lado de donde está pintando en verde. Pero este yo creo que acá, los números que acá son la relación de transformación, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, este de acá está siendo igual que este de acá. Y este de acá es igual a lo que tengo acá.
O sea que si yo pongo y yo hago, ya sea acá un poquito más arriba, voltaje de base del lado de alta dividido por voltaje de base del lado de baja. Esto tiene que ser igual a voltaje del transformador del lado de alta dividido por voltaje del transformador del lado de baja. Entonces va a ser voltaje de base en 110. Este era el transformador 3. 110 dividido en 100 dividido 33 es igual a 110 dividido 33. Por ende, este AT es igual a B. Bien eso, ¿verdad? Sí. Y bueno, ahora, si ustedes quieren analizar este transformador 1 que tienen ahí, el transformador 1 que tienen ahí, si se dan cuenta, yo tengo 33. Este 33 que estoy pintando ahí es del transformador. Entonces, este es 33 del trafo. Y este es 33 de base. ¿Verdad? Son iguales. Entonces, del otro lado es 110. Y del lado es voltaje de base de esa barra de 110. Por ende, yo, por ejemplo, si yo hago, voy a pasar ahí, y yo hago para el transformador 1, voy a tener 110 dividido 133 es igual a 110 dividido 33. O sea que me va a dar que AT es igual a B. Entonces la relación de transformación coincide con la relación de la base. Ahora, por ejemplo, yo quiero hacer para el transformador 2, yo tengo que para la base tengo 110. Del lado de alta y del lado de baja tengo 33. Esto tiene que ser igual a mi transformador para el segundo es 115. 115 y el lado de baja es 33. O sea que esto no se cumple. Por ende, AT es diferente a B. ¿Y qué hay que hacer cuando AT es diferente a B? ¿Si alguien se recuerda? Acá está la costumbre. Ahora hay 70% de asistencia obligatoria en la facultad. Bueno, ¿qué había que hacer? Había que hacer el circuito pi. Se tiene que hacer el circuito pi para el transformador 2. ¿Por qué? Porque AT es diferente a B. Entonces, ese es un análisis que tienen que hacer también a partir de ahora, donde vean un esquema. Entonces, por ejemplo, el transformador 1, puedo hablar y puedo pasar tranquilamente a su sistema MPU. O sea, que probablemente, como las barras están coincidiendo en valores exactos con las relaciones de información, entonces o sea, no vamos a corregir por intención para esta. Se puede notar a simple vista.
Y para este acá también no vamos a corregir por tensión. No va a ser necesario. Pero sí hay que corregir este de acá y este de acá por potencia. Este de acá, hay dos formas de resolver. Ponemos la C del lado donde las tensiones coinciden, o sea que ustedes tienen acá 115 y 115. Y si ustedes ponen de este lado la C, dibujan de esta forma. Ahí, acá va a ser 1. Entonces, ustedes van a tener que de este lado las tensiones no van a ser iguales. Por ende, ahí van a tener que corregir por tensión, tanto por tensión y por potencia. Por ende, a ustedes les conviene colocar de este lado la C y 1. Entonces, ¿qué pasa? Que si ustedes colocan ahí la C, entonces de este lado va a estar su pedancia ustedes. Ahí, tas, 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 tas. Y bueno, si de ese lado están en su impedancia, si ustedes se dan cuenta que acá yo tengo 33 y en la zona pintada en verde tengo 33 de base, que son iguales. Por ende, ¿qué se van a ahorrar ahí? Se van a ahorrar una corrección por tensión. Si ustedes quieren poner al otro lado, tienen que corregir por tensión y por potencia. Si ponen de ese lado, la impedancia, del lado donde yo pinté ahora, tiene que corregir solamente por potencia. Bueno, no sé si hasta ahí se entiende. Sí, profe. Y vamos a comenzar a resolver el ejercicio. Entonces, para el transformador 1, para el trafo 1, acá tengo mi otra pantalla. Tengo X igual a J 0,0937. Tengo una potencia nominal de 25 megavolt y tengo una potencia de base de 50. Ese es de base del sistema de 50 megavolt. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer en este? Como AT es igual a B, por ende no es necesario el circuito pi. Bueno, no es necesario el circuito pi. Por ende yo lo único que tengo que hacer es Z igual a J 0,0937 por potencia nueva 50 dividido 25. Entonces va a ser 0,0937 por 50 dividido 25. Esto le va a salir 0,1874 J. Ahí tenemos para el trafo 1. Para el transformador 2 tenemos X va a ser igual a 0,094 J. La S nominal del trafo es 30 megavolt. Y el transformador 2 había que hacer el circuito pi, ahora que recuerdo otra vez. La S de base es igual a 50 megavolt. ¿Qué otra cosa más necesito en este? Yo creo que eso no. Bueno,
Entonces nosotros dijimos que nosotros íbamos a colocar la C del lado donde las tensiones coinciden. ¿Por qué? Porque nos vamos a ahorrar la corrección por tensión. Entonces voy a dibujar de este lado, del lado de baja, voy a dibujar mi impedancia. Voy a poner acá, voy a poner acá. Y es donde está la impedancia, tiene que ir ubicada la C. C dividido 1 de acá. Paso a hacer así. Entonces del lado de baja tenemos un voltaje de base de 33 kV. Desde el lado voltaje de base de igual a 33 kV. Acá va a ser voltaje. No, este es base y voy a poner allá abajo el trafo. Este voltaje de base 110 kV. Recuerden que voltaje de base que nos da el ejercicio de 110. Y voltaje de trafo es igual a 115 kV. Entonces yo debo calcular primero este valor que vamos a calcular. Entonces yo lo que necesito es aquí necesito la admitancia. Entonces va a ser la admitancia de 1 sobre X. Y X va a ser igual a, como si ustedes se dan cuenta, esta Z, o sea que tengo acá, está en el lugar donde las tensiones están coincidiendo. Por ende, no voy a corregir por tensión. Pero ustedes no deben de confundir eso. Porque cuando ustedes tienen TAP, es otra lógica. Cuando ustedes tienen TAP, es otra lógica. Si la relación de transformación no coincide con la relación de las bases, entonces es otra la lógica. Esto que yo estoy diciendo de que si ustedes pueden colocar de este lado, pueden colocar de este lado y que y van a corregir por tensión, se aplica solamente cuando la relación de transformación no coincide con las relaciones de las bases. Entonces no traten de aplicar eso en un transformador con TAP, porque va a estar mal. Esto solamente se aplica cuando AT es diferente a B. Entonces, yo lo que tengo que hacer es colocar la X y la X, si se dan cuenta, está en esta zona acá. Entonces, yo lo único que tengo que corregir vendría a ser por potencia. Por potencia nueva dividido por potencia vieja, 30. 0,094 J por 50 dividido 30. Esto me da 0,156 J. Al hacer 1 dividido 0,156 J, 1 dividido ANS menos 6,38 J. Entonces no sé si hasta ahí se entiende. Bueno, voy a asumir que sí. Estamos. Bueno, ahora nosotros ya calculamos ya el valor de este de acá. Voy a pintar en otro color. Y va a ser igual a menos 6,38 J. Por ende, yo voy a calcular el valor ahora de la C. Y la C es igual a la relación de transformación dividido a la relación de las bases. C debo de calcular. Y es igual a C a la AT. No solo me sale tan feo. A T dividido P. Entonces,
AT va a ser igual. Comienza de H se refiere a la relación de transformación propia del transformador, o sea, los valores del transformador. Entonces van a comenzar del lado donde está la impedancia, donde está ubicada la C. Entonces primero colocan arriba esta zona de acá. Siempre. La zona donde está ubicada la impedancia o la C. Entonces va a ser 33 dividido este de acá, que es el transformador, 115. Ese tendría que ser para AT. Y para B tendría que ser, como acá está ubicada la impedancia, o sea, la impedancia y la C. Entonces, como comenzamos con este de acá, 33 KB dividido este de acá, 110. Entonces voy a tener que C va a ser igual a 33 dividido 115, todo esto debe estar dividido por 33 dividido 110. O sea, va a ser... y también tiene que fijarse cómo van a meter en la calculadora. Voy a agrandar un poquito para que se vea. Voy a agrandar hasta ahí. No sé si ahí se ve la calculadora. Pero tiene que fijarse. O sea, muchas veces bloquea la calculadora. Yo siempre suelo meter así. O sea, le pongo este acá. Entonces, 33 dividido 115. Y acá es 33 dividido 110. Si se dan cuenta en la calculadora, no sé si puedo apuntar. Creo no sé si se ve un pequeño cursor ahí, pero entre el 115 y el 33, si se fijan, hay una raya más grande. Y esa raya más grande lo que te indica es que tipo el orden de cómo va a estar dividiendo las cosas. Por ejemplo, toda la cantidad de 33 dividido 115 de arriba, toda esa cantidad tiene que agarrarse y dividirse por toda la cantidad de 33,110. Eso es lo que está diciendo. Por eso tienen que entender también para meter la calculadora. Entonces tienen que meter en ese orden. Y le doy Enter y me sale es 0,95. 0,9566. Entonces yo ahora lo que tengo que hacer es C por Y, o sea, 0,956 por menos 6,38J. Esto le tiene que dar un valor de menos 6,128J. Después tengo que hacer C cuadrado menos C por Y, 0,956 al cuadrado menos 0,956 por menos 6,38J. Esto de ahí le tiene que dar un valor de 0,269J. Y por último tengo que hacer 1 menos C por Y. Entonces va a ser 1 menos 0,956 por menos 6,38J. Y esto de acá me tiene que dar un valor de menos 0,282J. Recuerden que su circuito pi era una representación de esta forma de acá. Ese no. Este de acá. Bueno, voy a dibujar así.
acá, y acá. ¿Qué parece un pi? Por eso se llama circuito pi. Entonces, este valor de acá siempre se va a ir en el medio, menos 6,228. Este valor de acá siempre se va a ir del lado de donde está la C. Entonces la C está ubicada del lado de acá, por ende, va a ser este lado de acá. Menos 0,282 J, y el que sobra es 0,y igual a 0,269 J. Entonces no sé si se entiende ahí. Luego tenemos al transformador 3. Para el transformador 3, ¿dónde está el trafo 3? Tenemos acá trafo 3. Tenemos X es igual a J 0,096 por potencia nominal es igual a 60 megaamperios y potencia de base era 50 megaamperios. Como para este de acá, AT igual a B, no hace falta el circuito pi. Yo lo único que voy a corregir acá vendría a ser por potencia. Por potencia nueva, 50 dividido potencia vieja, 60. Entonces va a ser 0,096 por 50 dividido 60. Me da 0,08 J. A ver, ahí ya tenemos ya por ejemplo para el transformador. Después tenemos la línea de transmisión. Líneas de transmisión. Entonces para la línea de transmisión tenemos la línea 1. X es igual a 0,19 más J 0,4976 ohmios sobre kilómetros. Tenemos una admitancia de derivación de 2,5 por 10 a la menos 6 Siemens sobre kilómetro. Tenemos una longitud de 80 kilómetros. Entonces lo primero que debo hacer es que debo calcular la Z de base. Y para calcular la Z de base, yo tengo que irme a mi gráfica. Tengo que ver en dónde está la línea 1. La línea 1 está acá. El voltaje de base que corresponde es de 110. Por ende, va a ser Z de base igual a voltaje de base cuadrado dividido potencia. 110 al cuadrado dividido 50, creo que era potencia de base. 50. Entonces, 110 al cuadrado dividido 50. Me da 242 ohms. Entonces, yo lo que debo hacer es pasar este valor que tengo acá de la impedancia. Voy a poner Z de la línea. Va a ser valor real dividido
valor de base. Va a ser 0,19 más J 0,4976. Pero como esto está en un sobre kilómetro, tengo que quitarle el kilómetro, entonces le multiplico por la longitud, que es 80 kilómetros por 80. Y ahora lo voy a dividir por el valor de base, 242. Entonces, creo que lo resolví de ahí. Si no me equivoco, sí resolví. Y esto le tiene que salir un valor de 0,176 a ángulo 69 grados. Y después yo tengo la admitancia en derivación. Entonces, para la admitancia en derivación, puedo hacer para pasar en PU, va a ser I real por Z de base. Entonces va a ser 2,5 por 10 a la menos 6. Como este está en siemens sobre kilómetro, debo de quitarle el siemens, entonces le multiplico por el kilómetro por la Z de base, que era 242. Y esto le tiene que dar a ustedes J 0,048. 4. Entonces, ¿cómo vamos a ver? Ve que tenemos líneas cortas. Las líneas cortas están representadas de esta forma de acá. Y después tenemos voy a ponerle B, y acá le voy a poner A. O sea, eso se representa una línea corta. Y después tenemos las líneas medias. Para las líneas medias se representan mediante el circuito pi. Acá. Este y este. En donde este es esta serie y este es Y medios. Y este es Y medios. O sea que para representar esto yo no necesito la Y en derivación. Necesito este pues Y en derivación total. Yo lo que necesito es la Y en derivación medio. Partido de derivación la mitad. O sea, lo que necesito es J 0,0484 dividido por partido entre 2. Este le va a dar J 0,0242 en PU. No sé si se entiende hasta ahí. Después tenemos a la línea 2. La línea 2 nos dice que tiene una impedancia Z. A ver, ¿qué yo puse acá? Este es Z. Impedancia Z igual a 0,19 más J 0,4976. Este es ohm sobre kilómetro
Este nos dice que tiene una admitancia de derivación de 2,5 por 10 a la menos 6 y que tiene una longitud de 80 kilómetros. Entonces, ¿dónde está la línea 2? ¿Ahí? La línea 1 y la línea 2 son iguales. Este es igual a este de acá. Este de acá es igual a este de acá. Y este de acá es igual a este de acá. Y también este de acá, la línea 1 y la línea 2 están ubicadas en la misma zona. Por ende, yo ya sé que la línea 1 y la línea 2 van a tener la misma representación en PU. Por ende, no hace falta más resolver la línea 2. Entonces voy a poner acá, voy a borrar este de acá, voy a poner línea 1 igual a línea 2. Entonces ahora lo que nos queda calcular es la línea 3. La línea 3 nos dice 0,12 18 más J 0,3931 ohm sobre kilómetro. Nos da una distancia de derivación de 0 y una longitud de 50 kilómetros. Entonces debemos calcular la Z de base. La línea 3 está ubicada en la zona verde, por ende va a ser 33 kb. Va a ser 33 kb, por ende debemos hacer voltaje de base cuadrado dividido potencia de base, entonces va a ser 33 al cuadrado dividido 50. 33 al cuadrado dividido 50. Nos da 21,78 ohmios. Entonces yo puedo calcular la Z en PU como así haciendo 0,11218 más J 0,3931 multiplicando la longitud 50 dividido Z de base 21,78. Entonces esto me tiene que dar un valor de 0,94477 ángulo 72,78. Entonces ahí ya tenemos ya también para la línea 2, 3. Y ahora lo que nos falta es para el banco del capacitor. Entonces, para el banco de capacitores, recuerden que ustedes tienen, creo que no coloqué en este de acá. No resolví de esa forma ahí. Pero podemos deducir un ratito. Fíjense que ustedes tienen que Z de base, o sea voy a eliminar el tema de las bases para poder calcular. Z es igual a V dividido S.
S. Entonces, ¿qué pasa si yo agarro y paso de este lado la S? Se me va a quedar B cuadrado sobre Z. Entonces va a ser igual a B cuadrado por 1 sobre Z. Y 1 sobre Z es igual a admitancia. Por ende, yo tengo que S va a ser igual a B cuadrado sobre admitancia. Entonces podemos utilizar esta fórmula de acá. Podemos usar esa pequeña fórmula de ahí. Entonces, ¿cómo vamos a usar esa fórmula? Vamos a hacer primero yo tengo que mi capacitor, este capacitor de acá, está a 24 megavoltios reactivos y 110 kV. Entonces voy a hacer acá al lado para tener todos los datos aquí. Entonces voy a tener este valor de acá. Me conviene pasar al sistema PU, 110. Entonces, ¿cómo voy a pasar al sistema PU? Va a ser valor real dividido valor de base. Entonces, el valor real que está midiendo el capacitor te dice que es 110. ¿Sabe? Dividido en dónde está ubicado el capacitor. El capacitor está por la barra 2, acá, o sea que tiene un voltaje de base de 110. Entonces yo tengo el PU. Entonces yo este valor que tengo acá también puedo pasar en PU. Entonces el valor real dividido el valor de base. Entonces va a ser 24 M dividido 50. Entonces va a ser 24 dividido 50 me da 0,48. Q en PU me da 0,48. ¿Le queda claro esta parte? ¿Hay alguna consulta? Bueno, entonces no crean que yo me equivoqué. Ven que este valor que yo tengo acá, y ya voy a poner acá. Aquí está. No crean que yo me equivoqué al hacer valor en PU. Prácticamente esto que yo puse acá es como decir valor en PU va a ser igual a S, o sea, Q dividido S. Si se dan cuenta, eso es lo que hice. Pero esto pasa solamente con los reactores, con los capacitores, eso. Porque si
ustedes se dan cuenta, en realidad yo no puse eso ahí. Yo lo que puse en fin de cuentas es S real. Yo lo que hice en realidad es S real dividido S de base. Al poner eso ahí. ¿Por qué hice eso? Porque recuerdan que si ustedes desglosan, ¿verdad? La S pues P más JQ. P, voy a poner R para lo que son reales y B le voy a poner para lo que son bases. Y este de acá es P de base más JQ de base. Entonces, como en un capacitor yo tengo este como igual a 0, porque un capacitor, entonces pues a mí se me va a quedar esto de acá, pues, que lástima que agarre. Este voy a mover un poquito más de acá. Este pues, para mí es 0, porque es un capacitor. Entonces pues se me queda Q real dividido P de base más J Q de base. ¿Y qué pasa, por ejemplo, que si yo agarro y le quito el módulo acá? Entonces voy a tener Q real dividido el módulo de esto de acá de abajo, que es ZS de base. Entonces yo si hago Q real dividido S de base, tanto para un capacitor como para un reactor, tiene que dar igual a el valor en PU. No sé si se entendió. Y bueno, entonces yo ya sé ya que el valor de la tensión es un PU y el valor de la potencia es 0,48 PU. Entonces voy a reemplazar en mi fórmula que tengo acá. En la fórmula también una fórmula rara, ¿verdad? Pero si ustedes se dan cuenta, ese pues es P más JQ. Entonces pues ustedes van a tener que va a ser B al cuadrado por Y, o mejor dicho, voy a hacer de esta fórmula. Ves que S del capacitor, como puse hace rato, es P del capacitor más JQ del capacitor. O sea que el capacitor, bueno, tiene, considerando como una resistencia como algo perfecto, va a tender a 0, o sea, va a ser 0 esa parte. Porque no tenemos potencia activa, tenemos potencia reactiva. Tiende a 0, se te queda entonces que S del capacitor va a ser igual a J Q del capacitor. Si yo quito el módulo, se me queda prácticamente que S es igual a Q. Entonces, como si fuera que yo haga Q es igual a B cuadrado por Y. Entonces voy a tener que Y va a ser igual a Q dividido B cuadrado. Siempre hablando en términos de módulo. Entonces voy a tener que la Q del capacitor es 0,48 dividido
dividido el voltaje que era un PU. Entonces esto es igual a 0,48 en módulo. Si yo quiero saber el valor real, Y va a ser igual a menos negativo porque es un capacitor. J, que representa la parte imaginaria. No. Puse mal, perdón. No sé cómo hice esto. Bueno, vean que Z para un capacitor es negativo. Pero la admitancia pues es 1 sobre negativo. Voy a poner negativo J, voy a poner para que se entienda. Negativo J. Es negativo J para un capacitor Z. Voy a escribir de otra forma. Z es igual a una constante K por negativo J. Entonces, si yo, ¿cómo lo que hago esto? Bueno, voy a tirar hacia acá. Entonces, yo, por ejemplo, si yo quiero calcular la admitancia, pues 1 sobre Z. Sobre Z. Entonces va a ser 1 dividido a una constante K menos J. Entonces, por ejemplo, esto de acá se me puede quedar como una constante K. Se me sigue quedando como una constante. En vez de K voy a poner K sub 1 para que no confundan que K es igual que este valor de acá va a ser igual a este valor de acá. Voy a ponerle K sub 1. Entonces voy a tener 1 dividido menos J. ¿Y qué le sale? Le sale J positivo. Entonces acá van a tener J. Entonces, ¿qué nosotros aprendimos con esto? Que la Y para un capacitor es positivo. Voy a poner capacitor. Es positivo. Y si la Y para un capacitor es positivo, para un inductor debe ser lo contrario. Y para un inductor o reactor debe ser negativo. Esto es algo que deben tener en cuenta. Por ende, yo voy a tener como resultado Y va a ser igual a 0,48 J. Positivo. Positivo 0,48 J. No sé si se entendió hasta ahí. Sí, profe. Entonces, lo único que me queda es representar el esquema. Tengo mi generador primeramente. Después va y converge a una barra. Acá tenemos a mi transformador 1 que se va y converge a una barra. Después teníamos nuestro transformador 2 que se hacía el circuito pi. Voy a dibujar así.
circuito pi. Después acá teníamos dos líneas de transmisiones, pero eran líneas medias. Este acá. No me acuerdo si había un transformador del otro lado. Sí había uno. Es este acá, acá. Y este que unía los dos era una línea corta. Y acá había una carga, si no me equivoco. Entonces lo único que tienen que hacer... me faltó mi capacitor. No, acá había otra línea. Era una doble línea. Era. Este. Y acá era una línea corta. Y acá estaba mi capacitor. Entonces este es 0,48. Este valor de acá era para el transformador 1, era que salía Z igual a 0,187J. Este de acá era Y igual a menos 6,128J. Este era Y igual a menos 0,282J. Este de acá es Y igual a 0,269J. Este valor de acá era Z igual a 0,176, ángulo 69. Y este valor de acá es Y igual a 0,0242J. Este valor de acá es Y igual a 0,0242J. Este es 0,176, ángulo 69. Y es igual a 0,242J. Y es igual a 0,0242J. Y este valor acá era 0,9447, ángulo 72,78 Z. Y por último tenemos Z acá, 0,08J. A ver si coloqué todo bien. Está todo bien. Entonces no sé si hasta ahí hay alguna consulta, alguna duda. ¿Se entendió todo? Sí, profe. ¿Y qué tal van con el ejercitario? ¿Pudiste hacer todo? Yo estoy estudiando con Jesse, pero tampoco, no, profe. Esta semana que empiece la clase y a full y a meter todos los días. Todavía no nos estamos al día, profe. ¿Y le está sirviendo? Creo que tal va todo. Sí, bastante, profe. Demasiado luego, la verdad. Espero que le vaya bien. Me estoy esforzando. Que no lo crean. Sí, profe, nosotros la verdad que tenemos que forzar también, porque no... Tampoco hay mucha gente en el MIT. Sí, pero la mayoría parece que estudia así de los videos, quiero creer. Pero ustedes tienen que aprovechar así, consultar las cosas. El tema es que es muy largo así el ejercicio y mayormente en lo que voy a cometer error así cuando muestro las cosas, meter en la calculadora. Pero bueno, este ejercicio de acá
No voy a resolver, ¿verdad? Porque es demasiado denso ya va a ser ya en este video, pero al menos voy a mostrar la lógica de si es que van a hacer el circuito pi o no. Entonces, al menos esa lógica le quiero mostrar. Entonces, para mostrar esa lógica de ahí, va a ser, tengo mi transformador. Ve que en esta ocasión de acá, no sé si me dice, le da a usted esto de acá. Bueno, vamos a respetar esto que le da acá como dato. Entonces, tomando las siguientes tensiones de base, 220 kV en la zona de las líneas. Entonces, yo tengo que las líneas están solamente en esta zona de acá. Entonces, en esta zona de acá va a ser 220 kV como voltaje de base. Después dice 66 kV en la barra 6, me dice. Acá 66 kV. Tengo lo acá 66. Después me dice y 23 kV en la barra 7. Esta es la barra 7, entonces de este lado, la base de este lado de acá es de 23 kV. Y después, ¿qué más me dice? Junto con un sistema de potencia, bla, bla, bla. Bueno, acá por ejemplo tengo mis transformadores. Ya lo que yo debo de hacer es ver si en alguno de estos voy a hacer el circuito pi. Entonces, para poder ver, yo normalmente lo que hago es colocar las tensiones de mis transformadores. Por ejemplo, para el transformador 1 que está ubicado aquí, tengo 18 kV del lado de baja, que probablemente del lado donde está el generador, que este va a ser 18 kV, y del otro lado va a ser 220. Entonces, a mí, por ejemplo, yo en el ejercicio no leí que me diga cuál es la tensión de base en esta zona de acá. Fíjense que yo no leí eso en el enunciado, no veo también ni una parte. Por ende, esta zona de acá no es una limitante. Bueno, entonces ahí tenemos el transformador 1. Después el transformador 2 me dice que es 13,8, que probablemente del lado del generador va a ser 13,8. Y 220 kV. Después tengo el transformador 3. El transformador 3 me dice 72 en el lado de baja. Y 220 en el lado de alta. 220. Para el transformador 4 me dice 23 del lado de baja. Y 220 en el lado de alta. Bueno, ahora es lo que tenemos que comparar. Pueden usar la fórmula que usé ahí abajo o pueden hacer. Acá es 220, el voltaje de base es 220, entonces la base en esta zona de acá va a ser 18 kV por voltaje de base, que va a ser igual que el trafo, ya que en esta zona no me está dando una limitante. Entonces yo tengo que este coincide con este coincide con este, por ende para este transformador que yo tengo acá no hace falta hacer el circuito pi. Ahora para este transformador que tengo acá, tengo 220 aquí, tengo 220 aquí, y acá no me dio ninguna tensión de base. Por ende, la tensión de base tendría que ser de 13,8. ¿Cabe? Entonces, voy a pintar de otro color. Este de acá va a ser de 13,8 la tensión de base en esa zona de ahí. Por ende, como este valor que tengo acá si es igual a este valor que tengo acá y este valor si es igual a este valor de acá, no hace falta hacer circuito pi. Ahora, para este transformador que tienen acá, tienen que de este lado tienen 220 y de acá tienen 220. Bueno, si de un lado coincide,
la tensión de base como la tensión del transformador, en el otro lado necesariamente debe de coincidir también, ¿no? Si no coincide, hay que hacer el circuito pi. Entonces, de este lado tengo 220 y acá 220, por ende, este valor de acá debe de ser igual a este valor de acá, que efectivamente son iguales. Acá tengo 23, acá tengo 23. Por ende, no hace falta hacer circuito pi para este transformador. Y ahora, para este transformador que tengo acá, tienen 220 acá y tienen 220 acá. Entonces, estos dos coinciden. Entonces, en el lado de baja, tienen que coincidir también las tensiones de base. Acá tengo 66 y acá tengo 72. O sea, 66 y 72. Y no coinciden acá. Entonces, para este enunciado, para ese transformador, para el trafo 3, hay que hacer el circuito pi. Una forma más rápida de ver y sencilla también. Y después es el mismo procedimiento que hicimos en el anterior ejercicio, solamente que en el anterior ejercicio tenía admitancia, este también tiene. Bueno, pero prácticamente vendría a ser el mismo procedimiento. No sé si entendieron cómo saber rápido cuál es el circuito que van a hacer el circuito pi. ¿Cuál es el trafo? Entonces, no sé si hay alguna consulta, alguna duda. Este ejercicio voy a mostrar más adelante nomás ya porque quiero aprovechar, porque este ejercicio es una mezcla de dos temas. Entonces voy a aprovechar para mostrar más adelante. Y si ven alguna cosa que me haya equivocado en la resolución, pueden avisarme nomás cuando llegan hasta ahí. Y si no hay ninguna consulta, ninguna pregunta, esta clase se queda hasta acá. De mi parte no hay ninguna consulta, profe. Y Gracias, bueno, dale gracias a ustedes por ser fieles. Gracias, profe, a vos sí que. Nos vemos, suerte. Chao.